Hoy en Café con Fer le damos la bienvenida para conversar cara a cara con Héctor Spinelli. Bienvenido, Héctor. Gracias. Encantado de estar con ustedes. Igualmente. Héctor, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez nací en el Cerro, en la calle, la esquina de Francia y Grecia. Mi padre era vidriero, había venido de Rosario de Santa Fe. El día que yo nací, mi padre se quedó sin trabajo. Es decir, que no siempre los niños vienen con un pan abajo del brazo. Ahí nos mudamos a Sayago. Sayago era una casa vieja, donde todos eran vidrieros. Había una puerta a cada lado donde vivía un tío mío. Y bueno, mis paseos de fin de semana era con una tía que me llevaba a la estación de Sayago, que era un lugar de paseo, o la abuela que me llevaba al cine Hollywood, que ya no existe, eh, donde ella pagaba con las etiquetas de Aguaján. Eso es lo que recuerdo de mi niñez anterior al ingreso a la escuela. Ahí mi padre entró a los ferrocarriles del Estado, como se llamaba AFE entonces, ferroviario, y ya el ferrocarril entró a la casa. Mi padre era un hombre que se sentaba, un hombre querible, bellísimo, pero con todos los aspectos patriarcales que tenían los padres, por lo menos en esa época. Tan es así cuando años después, teniendo 17 años, me fui a Teatro del Pueblo, yo no lo contaba en mi casa. La cómplice que tenía era mi madre. Para mi padre, esas actividades, no, él quería que yo fuera abogado, que saliera de mi clase social. Y, y bueno, estudié, trabajé en muchas cosas al mismo tiempo, porque después estudiaba de noche, hasta que me recibí, trabajé en primaria, formé grupos de teatros con niños, mientras tomaba clases en Teatro del Pueblo con actores ya legendarios que nadie recuerda ni conoce. Lamentable porque el teatro independiente en este país tuvo un papel histórico. Primero, de formar una generación y segundo, de resistir a la dictadura, ¿no? Y bueno, en Teatro del Pueblo era alguien que miraba ensayar. Compartíamos la sala del Victoria con el Teatro Universitario. En Teatro Universitario una vez vi dirigir los bajos fondos con Atahualpa del Siopo y quedé deslumbrado. Y me acuerdo siempre de una marcación que le hizo al Quique Almada. ¿Se acuerdan del Quique Almada y del Calegrón? El Quique Almada tenía la habilidad de tocar todo tipo de instrumentos de oído. Tocaba esas concertinas rusas en los bajos fondos. Y Atahualpa, Donata, le marcaba tonos y era horrible. No pasaba nada. Lo grande del Quique Almada fue después en la televisión. Y un día, después de marcarle varias veces, yo miraba, como lo admiraba, pensaba que en algún momento le faltaba un tipo y me pidiera a mí, pero yo tenía 17 años, 18, no sé. Y nunca se dio, pero una vez el viejo subió la escalera, lo abrazó, la cabeza del Quique, que es chiquito, le dio la barriga. Le dice, qué gran murguista sería usted, le dijo el viejo. En esa época decirle a alguien murguista, hoy no. Claro. Hoy es un especialista ya. Sí, sí, en ese momento le bajaba de categoría. Claro, hoy es al revés. Claro, claro. Los viejos teatreros van al carnaval, ¿verdad? Bueno, eso es lo que recuerdo
por lo menos hasta los años 20, hasta que una vez trabajé en una obra. Asistí a la primera dirección de Rubén Yáñez. Rubén Yáñez, que fue tan importante y tiene un libro muy interesante que lo recomiendo, yo lo tengo, que se llama Estética y Marxismo, que analiza la estética a la luz del marxismo. Y es muy, muy importante el libro. Era una época que se leía. Hoy no es buen negocio vender libros. Con el celular y toda esta historia, las cosas cambiaron enormemente, ¿no? Bueno, vi la primera dirección que él fue la obra Winterset, Paisaje de invierno, que la dirigió él. Y el temor del que dirige por primera vez lo conocí. El hijo, el músico, Fernandito, era Fernandito, era un niño. La hermana estaba por nacer todavía, cuando los conocí. Bueno, iba alternando entre el trabajo, porque éramos todos amateurs, y la formación del actor era muy completa, porque así como ensayabas un papel que podía tener una importancia relativa con el espectáculo, también aprendías a hacer un decorado. Había un escenógrafo, Carlos Carvalho, que era excepcional en Teatro del Pueblo en esa época. Se hizo la obra Woyzeck. Woyzeck es una obra antifascista alemana que termina con el cuerpo de la mujer metiéndose en el agua, en la niebla, y la figura se va perdiendo desde los pies hacia la cabeza. Yo digo, ¿cómo resuelven esto? ¿Cómo se resuelve en el teatro? Y yo lo ayudaba, clavando clavos, moviendo las maderas, haciendo mandados. Y al final encontró la forma, como una figura con una mujer en los brazos, se metía en el agua y desaparecía, era el fin de Woyzeck. Y cómo eran tiras de tela, casi de seda, y donde la primer línea de telas estaba pintado hasta los 50 centímetros, la segunda al metro, la tercera. Entonces una figura que iba entrando, convenientemente iluminado, el iluminador era un fenómeno, y todo amateur, hasta que la figura desaparecía en el fondo. Emocionante ese final con la música que subía, de Woyzeck. Estaba deslumbrado yo con el teatro. ¿Y cómo llegaste al teatro? Porque Rubén Yáñez era en el Instituto Normal profesor de filosofía. Lo tuve como profesor y sabía que... Y un día fui a ver y después ya me quedé. Pero en mi casa no contaba. Me cambiaba el nombre. Fui un día a Radio América, me acuerdo. Era curioso lo que hacía, porque un día fui a Radio América, donde, ¿se acuerdan Radio América? sí, sí. Que junto con la 30 está. Y donde la gente iba y cantaba. Y yo quería cantar, era horrible. Quería cantar. Y siempre me acuerdo de Radio América. La radio tenía una cosa muy artesanal, ¿no? Sí. Después trabajé en Radio Artigas. En Radio Artigas venía de transmitir la obra alemana durante la guerra. Era digo, de los nazis, Wayne. Y ahí trabajé un tiempo con un locutor, un viejo locutor, Egidio Errico, que tengo recuerdos, anécdotas de eso, ¿no? Trabajé en cooperativa magisterial porque, claro, en mi casa solo entraba el salario de mi padre.
Bueno, hasta que después de Teatro del Pueblo pasé a Teatro Universitario. Teatro Universitario nos quedamos sin sala, la sala del Victoria. Éramos todos muy jóvenes, todos estudiantes, se habían ido los fundadores de Teatro Universitario, que era de la Reta y otros. Y ensayábamos en la Facultad de Arquitectura, que tiene un teatro abierto. Después de teatro universitario pasé a teatro moderno. Teatro moderno estaba junto al Teatro Libre, donde estaba Marisa Montana y Rubén Castillo, en lo que ahora es el estacionamiento del Palacio Salo. Bueno, allí en Teatro Moderno trabajé en una obra antifascista. Había una gran... So se llamaba, de Vercors, un francés. Yo hacía un fiscal medio fascista. Había una cantina, me acuerdo que en la cantina estaba el redoblante de los Diablos Verdes, que nos hicimos muy amigos, Gómez, el Gallinita Gómez, algún tejano se debe acordar. Y no recuerdo otra obra allí, porque mi memoria, la otra vez escuché, tuve en la mano en realidad el libro de la Cacatúa Verde de Snisler, y yo digo, esta obra, y después me acordé que yo había trabajado en esa obra, con Teatro del Pueblo, la Cacatúa Verde, con un elenco que hoy desapareció. No existen más, no están más, soy sobreviviente. Después se hizo Las Ranas en el año 61, también con Teatro del Pueblo, la primera obra de Rosenkopf, donde se recibía a Rosenkopf como el nuevo Florencio Sánchez, se hablaba de él. Esa misma obra que se estrenó en el año 61 se repitió en el Teatro Estela con la dirección de Hubert Salcedo en el año 91, con otro elenco, el único que sobreviviera yo haciendo el mismo papel. Y cosa curiosa, hoy a mi edad me olvido de dónde dejé las llaves, de dónde dejé la plata, dónde dejé todo, pero me acordaba de parlamentos que había dicho hace 30 años atrás. 30 años, 61, 91. Bueno, ya en el 91 fue de regreso de, de, de mi viaje al exterior, porque me detuvieron en el año 72, pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional. La vida cubana y Cuba, el ejemplo de Cuba, impactó en toda esa generación. A veces, cuando alguien me hace una crítica por los padecimientos sufridos, yo siempre contesto lo mismo. Si se repite la historia, vuelve a ser exactamente lo mismo. Cuando me detuvieron, estuve 6 meses en un cuartel de la Marina con mi compañera. A ella no la procesaron, la tuvieron 3 meses y la liberaron. A mí sí me procesan por razones presuntivas. Tengo una copia de razones presuntivas. Claro, vienen a mi casa, yo sabía que iba a caer preso, tan es así que dejaba la puerta abierta para que no rompieran nada cuando entraba. Y bueno, después de eso fue Libertad. Libertad fue una clase, una escuela de formación humana fantástica. Estuve preso con médicos uruguayos, con curas uruguayos, que querían bautizarme, como querían bautizar a mi hijo, que no era bautizado. La cárcel fue desde el 72 al 80 estuve. La cárcel fue un reflejo deformado de lo que pasaba afuera. Al principio creíamos que nos íbamos todos. Por eso teníamos, por ejemplo, misa
los curas hacían misa, nos habían enseñado una canción y la cantábamos. La canción era: si el Señor hizo mil maravillas, gloria al Señor, gloria al Señor. Pero había un preso, Antonio Mas, falleció en España, y le achacaban no sé cuántos homicidios, y iba a apagar la luz, le iban a dar 1000 años. Entonces nosotros un día a los curas le cambiamos la letra, y en lugar de cantar lo que cantaban, dijimos: si el Señor hizo mil maravillas, que haga otra más, suelte a más. Desde ese día nunca más tuvimos misa. Se acabaron las misas. Ahí los decretaron herejes permanentes. Se enojaron mucho los curas, grandes, pero venían todos de la escuela de la iglesia del tercer mundo. Recuerdo curar, no tengo ninguna formación religiosa, ¿no? Pero eran militantes, eran sacrificados. Había un cura de ellos italiano, Pierluigi, que en la tortura lo destrozaron y lo sacó el Papa. Ahí era cura por Cerro Largo, por allá. Yo lo conocí, no podía ni caminar. Y un día lo liberaron. Bueno, en el penal, pudimos tener cine. Y me encargaron los compañeros que yo hiciera la selección de películas. Me utilizaba un catálogo de Cinemateca. Entonces vimos todos los clásicos del cine, hasta alguna película ya soviética, como La balada del soldado, que una vez un capitán me lo reprochó, me dijo: pero ustedes pasaron una película rusa. Otra vez, Mayor Herrero, que era en la vida legal, era el presidente del club ciclista, no sé cómo se llama, si es club ciclista, y tenía un defecto en una pierna, y entonces caminaba, y viene pedaleando el jefe, decía. Un día me llama a mí y a un compañero que lo amo, que falleció el año pasado, que era militar, porque el vestir uniforme no dice nada, es lo que está en el corazón de un hombre, ¿no? Luis Lazo Vázquez. Trabajó en la Intendencia de Montevideo, después trabajó en la Intendencia de Canelones cuando falleció el año pasado. Fue mi compañero de celda durante casi 3 años. Después le dieron traición a la patria, lo llevaron a un piso de abajo. Me llaman a mí y a él, porque él administraba el dinero que ponían los familiares, con el cual habíamos comprado un proyector en 16 milímetros y proyectábamos cada noche a un piso diferente. Pero ¿qué pasaba? Que ellos nos robaban las películas que quedaban en un cuartelillo y la proyectaban. Y a los soldados no les gustaba Buster Keaton, Chaplin les podía gustar. Pero las otras películas que veíamos, los clásicos, no les interesaba. Y un día me llama el Mayor Herrero, es el ciclista, y nos dice que no le gustaban las películas. Y me dice: ¿usted vio Tiburón? Hacía 6 años que estábamos presos. Y el tipo me pregunta si había visto Tiburón. Le digo: mire, últimamente salgo muy poco. El tipo no entendió el chiste. Lazo, la bruja Lazo que está al lado, temblaba. Dice: sos una bestia, ¿cómo le vas a decir? Si no te escucha, que no te escucha. No entendió el chiste, fue un chiste que le... Bueno, después me sacaron del cine, firmé La Libertad, me llevaron al Supremo Tribunal. El Supremo Tribunal es un espectáculo teatral.
me llevaron sin saber a dónde me llevaban, con otros compañeros. Fui el primero en pasar. Me hicieron sentar en una silla y había un tipo de particular que me hacía así cuando me tenía que parar, porque venían todos los viejitos coroneles que estaban, los padres de nuestras víctimas. Yo nunca maté a nadie, pero eran padres de nuestras víctimas. Y se ubicaba allí. Cada vez que entraba uno había que pararse, después sentarse. Entraba otro, había que pararse, sentarse. Y él me decía así, y me decía así. Después vino uno y se sentó adelante, y después vino otro y se sentó atrás. Y entonces, claro, yo no era un preso connotado, conocido, famoso, era un loquito. Entonces empezaron a leer, por el artículo tal, fulano, y cada tanto aparecía mi nombre, y por el artículo, y yo con los nervios, con el susto, se terminó todo. Silva Ledesma entró, los empujó a todos los viejos coroneles, se sentó allí, parecía que escuchaba, ¿no? Y cuando terminó lo mío, agarró, le levantó y se fue, debe haber ido al baño, porque después habían otros más. Y terminó, el hombre me dijo así, yo me paré y fui al hombre de adelante, di 2 pasos creyendo que podía hacerlo, y le dije, perdóneme, pero no entendí nada, no entendí. Se rió mucho, dice, yo soy el fiscal, dice, su defensor es aquel, coronel Ramírez. Muy bien. Volví al coronel Ramírez, le digo, perdóneme, coronel, pero yo no entendí. Ah, se va en 6 meses, se va. Perdóneme, pero no tuve tiempo de estudiar su caso. Decía. No importa, no. 6 meses me voy. Y ahí volví. Ahora era muy difícil, fue la peor etapa de mi vida, estar libre, seguir preso, sabiendo que el resto de compañeros, y que eran miles, quedaban, ¿no? Eran mis hermanos, los que te curaban, los que te asistían, los que curaban tus depresiones, las cartas que se atrasaban, las malas noticias de la familia. Todo eso corresponde a una vida donde se aprende enormemente, enormemente. Y digo esto y me emocioné. Sí, es una etapa, además, muy larga en la vida de una persona. Sí, sí. Visto a la distancia parece poco tiempo, pero para una persona, sin duda, claro. es como que no pasa nunca el tiempo, ¿no? Claro. Claro, yo después trabajé, cuando volví a primaria. Pero vos antes de eso, ¿cómo te fuiste de acá? Ah, ¿cómo me fui? Bueno, cuando me liberaron me liberaron en el 80 y vendí libros. Vendí libros y traté de... allanaron 2 veces yo estaba viviendo en la casa de mi suegro, allanaron 2 veces la casa de mi suegro. La segunda vez le dije al oficial, aflojame un poco, quiero vivir. Queremos que te vayas, me dijo. Era como si sacaran un problema de arriba. Creo que eso me ayudó, aunque si me agarraban en el camino, me metían preso de nuevo. Ahí con una tía mormona que me dio sus ahorritos en dólares, dejé a mi compañera que no entendía nada, se explicaba qué iba a hacer yo. Crucé el Chuy caminando, me fui a Santa Victoria a Porto Alegre, de Porto Alegre a San Pablo, y de San Pablo al final llegué a Río. Dormí donde pude, ahorré la plata que pude. Yo sabía que tenía una visa para Bélgica. Es increíble, en esos años 80 que salí y vendía libros,
frente a la puerta de la Plaza Cagancha del Sorocabana, que existía todavía, como en las películas, se choca conmigo un muchachito que me dejó feliz por dos cosas, por lo que me dijo y por la existencia de una resistencia. Me dice, anda a la embajada de Bélgica que tenés una visa. Se fue. Nunca lo vi, nunca lo volví a ver. Me estaba siguiendo, aparentemente. Y ahí fui, y después de dar muchas vueltas a la manzana, entré a la embajada de Bélgica, me dijeron, sí, lo tienen. Pero me dice el cónsul, pero le aclaro que si yo le doy esto, tengo que comunicarlo a las autoridades. Entonces empecé a caminar hacia atrás. Digo, no, voy a pensarlo mejor. Pero igual después me fui, como, como les cuento. Bueno, en Bélgica, en Río me reuní con mis familiares. En Bélgica hice un curso de banistería que me lo pagaron. Un país enormemente solidario, por lo menos todo lo que encontré, a pesar de su historia colonial. Me encontraba con compañeros, viajaba a Lieja, donde me encontraba con compañeros que venían de Cuba. Viajé después a Suecia, donde se dedicaba a trabajar en en un diario, Liberación. Había una versión de Liberación en francés. Nosotros la hacíamos en castellano, con Noticias de América. Había una imprenta en Lund, en Malmö. Confundo porque viajaba yo de Malmö a Lund. Bueno, hasta que llegó la oportunidad del regreso. No, antes de eso sí recorrimos toda Europa con Aníbal Zampayo y otros compañeros, donde arrancamos por Holanda, estuvimos en Bruselas donde yo estaba. Me acuerdo que a pesar de los años que viví en Bruselas, tuve que hablar francés, hice un curso de banistería, ligé y laqueaba violines. Ahora tengo que pintar una puerta, ponerle protector de madera a una puerta en mi casa y tengo unos problemas enormes. Me acuerdo del profesor de banistería que tomaba una madera y decía, una madera es algo vivo. Antes de trabajar en ella tienes que mirarla, mirar la veta. No hay dos maderas iguales aunque sean del mismo árbol. Y todas esas cosas yo las usaba como metáfora de la vida, ¿no? Y bueno, en Suecia, bueno, de Suecia recorrimos toda Europa hasta Madrid. Llegamos a Madrid comiendo refuerzos. Iba Aníbal, Zampayo, en Francia. Siempre recuerdo el Teatro Olimpia, pero no fue en el Teatro Olimpia, ahora no me puedo acordar en qué teatro. Actuábamos, bailó Gávez por Uruguay, el bailarín flamenco, y Aute, el cantante, cantó por Uruguay. Vino, estaba en Londres, viajó especialmente para cantar por Uruguay. Y bueno, denunciábamos la dictadura uruguaya. Lo que recuerdo de toda esa vuelta es la personalidad de Aníbal Zampayo. Un ser excepcional, de una dulzura, de un compañerismo increíble, que claro, estuvo en Nicaragua también. Tengo alguna foto por allí de él en Nicaragua. Con Aníbal recorrimos toda Europa. Me acuerdo que veníamos en un tren y salíamos de Holanda. Salíamos de Holanda.
y estábamos mirando parados entre dos vagones, mirando el campo. Y estaba Aníbal de un lado y yo parado en el otro. Le digo, ¿viste una cosa? Le digo, las holandesas son todas iguales, rubias y de ojos azules. Y el viejo me mira y me dice, para mí las holandesas son blancas y negras. Ah. Estuve un mes sin entender el chiste. Claro. Él me hablaba de las vacas, me hablaba de las mujeres. Bueno, hasta que en el 86 volví. En el 85 no tenía la plata para volver. En el 86 volví. Falleció mi padre, en el 86 justamente. Volví a trabajar, volví a hacer teatro. Trabajé con la comedia. Y en un espectáculo de la comedia que trabajaba, el director artístico me dijo, te vas a quedar acá. Me iba a quedar en la comedia. Al día siguiente, los chilenos me citan en el bar Caballero, ahí frente a la estación Goel, para decirme que me fuera a México. Entonces, entre ir a México a filmar la película de la fuga del vuelo, ¿cómo se llama en el libro? La fuga del siglo o el vuelo del siglo, no me acuerdo. Viajé a México, donde viví 11 meses. Bueno, y aquí estoy. Estaba viendo las fotos mientras vos hablabas y hay una que realmente es impactante y que tiene una historia Sí. realmente. Esta foto la sacó Manfred Kuhne, compañero que estuvo preso conmigo, fue fotógrafo del Popular y fue fotógrafo de varios medios de prensa acá, porque después, en el 85, cuando desarmaron todo, permitieron la entrada de la prensa, y ahí fue que sacó esta foto. Es la isla. A mí me mandaron un día a la isla por Murmurar del Rancho. Murmurar del Rancho. Pasa que llegó la sopa en un termo, ¿sí? Primero viene un cabo y me dice, reparta la sopa. Le digo, no me corresponde a mí, le corresponde al faxinero. Los que repartían eso lo elegíamos nosotros, porque había a veces no solo repartir la comida, sino hacer pequeños mandados de una celda a otra. Le digo, no me corresponde a mí, le corresponde a otro compañero. Y eran como las 3, las 4 de la tarde. Y la mayoría estaban durmiendo la siesta, cosa que estaba prohibida. Y bueno, no tenía otros que repartir el rancho. Entonces le abro, salió de vapor, digo, pero esto es agua caliente. Reparta el rancho. Va. Salimos en un carro, me acompañaba un soldado, ¿no? Que abría las ventanillas de cada celda. Entonces yo, para despertarlos los que estaban durmiendo, gritaba, agua caliente. Y a veces me detenía en una celda, de, si tenés 2 fideos, dale uno a este, de allá, porque no, nada. Y bueno, cuando di toda la vuelta, ya tenía un soldado y un cabo al lado mío. Y ahí me mandaron a la isla por murmurar del rancho, por hablar mal del rancho. No, pero otros lo mandaron por cosas peores. Con referencia al cine, Sí, y al teatro, había en los últimos años, antes que me liberaran, había un mayor, no sé si decía el nombre, era de la UCOA, que me conocía porque yo tenía que escribir las películas que elegía, las copiaba del catálogo. Y era el que le daba el visto bueno. Pero del teatro, no sé cómo supo, me llama y me dice,
sino me animaba a formar un grupo de teatro en el penal. Pero que no podía usar ni el primer piso ni el segundo piso. En el segundo piso estaban los presos con causas más pesadas. Allí estuvo Mujica, estuvo Sendik. Me acuerdo, tengo una anécdota de Sendik. Sendik padre, claro. Después de Artigas es el ser más respetable de este país. Perdón. Pero jugaba muy mal al fútbol. Me llama este señor y me plantea que forme un grupo de teatro sin usar a los peligrosos. Ahora, yo sabía que había una visita de la Cruz Roja al penal en ese momento. Que rápidamente lo que pensé es, dice, te quiere maquillar la realidad de esto. Era una máquina de picar carne. Entonces me puse a llorar. Lloré con lágrimas. Le dije, no, el teatro para mí quedó en el pasado. Mi mujer me dejó. No podría, para mí es una cosa totalmente que quedó en el pasado, no podré, no puedo hacer. Bueno, al final me mandó a la celda con un soldado y en la puerta me dice, bueno, pídale permiso a sus compañeros, si lo autorizan, vuelva. Esto una vez lo conté en la Sociedad Uruguaya de Actores, que soy socio honorario de la Sociedad Uruguaya de Actores. Y se reían, porque yo les decía, ven qué mal actor que soy malo. No lo pude convencer. No fuiste convincente. Fuiste convincente. Acá yo estoy viendo una foto con uno de los, seguramente estaba en el piso 2 por peligroso. No, esto... No, esto es en un mercado. No, digo la persona. ¿Al ruso? Claro. No, el ruso estuvo en el 2. Claro. Después lo sacaron de rehenes. Después del golpe, después del 73, en septiembre, en junio fue el golpe. En septiembre lo sacan de rehenes a Mauricio Rosenkopf, a Mujica, a Huidobro, Basen Alanís, a Engler, a Zabalza y algunos otros compañeros. Perdón, sí, me olvido de ellos. 9. De rehenes los reparten por el interior. Y esos rehenes iban a ser, supongo, reprimidos si había algún resurgir del MLN, ¿no? Que en realidad hubo, pero abortó rápidamente. Víctor, Sí. a tu vuelta hiciste cine. Sí, hice cine, cierto. Hice cine en el 70 también. Ajá. En el 70, una película de la RAI, donde yo la recuerdo como La lunga giornata, con Erita Ster, una actriz que yo conocí en Teatro del Pueblo, y donde aparece hasta el Pepe Veneno, que lo llevé yo como actor. El Pepe Veneno, y no me acuerdo más. Es una película que está en torno a los Tupamaros también. Fue en el año 70 o 71. Se empezó a filmar en Paysandú. Ahí era una familia, una pareja y una niña, que viaja hacia Montevideo, la búsqueda de trabajo. Nos detenemos después en Fraiventos, porque la nena con la madre quedan en una clínica. Yo llego a Montevideo, vivo en un cuarto con el Pepe Veneno, que se supone que el Pepe Veneno tiene unos vínculos que yo no conozco ni entiendo nada. Es decir, es la historia de un reclutamiento, digamos, en mi caso.
hasta que un día el Pepe desaparece, aparece alguien que me dice, andate porque el Pepe está preso. No me acuerdo cómo se llamaba la película, nada, hace muchos años. No me acuerdo ni del nombre. Entonces yo agarro un paquetito que él tenía, que se supone que eran armas o algo así, y empiezo a caminar por Montevideo, hago una síntesis de todo lo que era la película, ¿no? Camino a Montevideo, cruzo la Plaza Cagancha con una cuerda de tambores, quedan los tambores en primer plano, yo me pierdo, los atravieso, y lo quedan los tambores en primer plano. Y después aparecen, como en una película francesa que trabaja Yves Montand, aparecen placas de los presos detenidos. Y curiosamente, aparece el Bebe Sendik y aparezco yo. Y era el año 70, yo caí preso en el 72, caí mucho después. No tenía nada que ver. Claro, era un montaje para la película. Claro. Ah, mirá, una premonición. Es una premonición, sí. Bueno, después trabajé Transatlantique. Ahí sí, porque ahí tenía que hablar en francés y en castellano, que hacía un inmigrante latino, rioplatense, uruguayo, en París. Ahí tenía que luchar con el francés y la fonética. Iba a clases de fonética antes de hacerlo. Es un papel importante. Está en YouTube, Transatlantique. No lo busque como transatlántico, que quiere decir más allá del Atlántico. Una vez me hizo un reportaje un periodista del País y me dijo, están de moda los barcos. Se había estrenado el Titanic. Le digo, no tiene nada que ver con los barcos. Claro. Y a un periodista de ese nivel y del País no le puedes reenmendar una torpeza mía, ¿no? Dije, no, Transatlantic quiere decir más allá del Atlántico. Claro, claro, claro. Fue una experiencia muy linda, donde además era una especie de personaje. Trabajé con el Curro Jiménez también, que hacía un oficial que me mataba, me acribillaban. Con el Curro Jiménez trabajé también. Pero si bien fue sacando Transatlantic por el medio en que estaba, ahí trabajó en Transatlantic también Calcaño, con el cual tengo una foto por ahí, es mi hermano. Y mi gran tema era el teatro. Fundé el teatro del Parque Posada, el Teatro de la Casona, lo fundé yo. En realidad empezó a trabajar Marcelino Dufo, pero como teatro llevamos hasta una camiseta, un buzo, recorrimos parte del interior del país con espectáculos. Y tengo un programa por allí donde yo hacía adaptaciones. Hice un homenaje a Mario Benedetti. Mario Benedetti, cuando vivía en Bruselas, un día se quedó a dormir en mi casa. Mario Benedetti. Ellos habían creado una especie de movimiento de intelectuales, donde estaba Fasano, estaba el hijo de Ferrer Aldunate, y estaba él, y iban de país a país de Europa, donde habían inmigrantes, refugiados uruguayos, explicando las perspectivas que existía para la dictadura uruguaya. Ahí en Bruselas él dio una charla, y después, como yo tenía un cuarto libre, porque mi hijo hizo la secundaria en Cuba, vivió 3 años en Cuba, hizo otra cosa que le debo más a Cuba, y di una charla a Mario, donde hablaba de que nosotros teníamos que intercambiar experiencias.
Así como íbamos a recibir la experiencia de los pueblos donde llegábamos, que nos recibían, nosotros teníamos la obligación de transmitirles nuestra experiencia. Bueno, en líneas generales es lo que recuerdo muy desordenadamente. Y después son las anécdotas que cuando me encuentro con un compañero que vivimos una experiencia parecida, empezamos a seguir una conversación como si la hubiéramos detenido hace 20 años y volvemos a 20 años o más. O más. Héctor, ¿y ahora qué es de tu vida actualmente? ¿Qué estás haciendo? Mi vida, estoy tratando de escribir. Estoy tratando de escribir una historia que parte de mi propia vida y de la vida de una novela que fue cambiando de nombre. Puedo decirte que hace 30 años que la estoy escribiendo, yo qué sé, no sé. Ahora estoy corrigiendo. Es un tipo que, como yo, más o menos en líneas generales, que vivió eso, que tuvo una compañera sueca, y que se decidió a matar un traidor. Pero para matar al traidor ocupa la identidad y la enfermedad del traidor. Eso parte de un sueño. Estaba internado por un cáncer de colon. Y tuve un sueño que un día yo estaba mirando mi cama y en mi cama había otro. Había otro. Bueno, en base a eso. No sé si... Héctor, Yo les agradezco enormemente la preocupación. Un día les voy a invitar y les voy a traer a alguien que puede tener aportes más ricos que el mío. bueno, es posible que haya alguien así, pero te puedo asegurar sin duda que el aporte tuyo, el conocer esta historia, que seguramente veamos reflejada después en la novela que estás escribiendo, es de muchísimo valor, no solo para nosotros, que la estamos compartiendo directamente, sino también para quien vea esto, porque es más allá de las circunstancias particulares que bueno, cada uno vive y siente de una manera diferente, hay inspiración y hay una esperanza de vida que es latente y que se transmite y que vos la transmitís con mucha energía y eso sin duda tiene un valor en sí mismo. Así que los agradecidos somos nosotros. Queridas amigas y amigos, despedimos de esta forma de este Café con Fer a Héctor Spinelli, a quien le agradecemos profundamente la visita y que haya compartido con nosotros partes importantes de su vida. Héctor Spinelli.